Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Yamilet Saraí Martínez Mejía. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano en la Universidad de Villarrica en el estado de Veracruz. Hoy les vengo a contar un poco acerca de un tema muy importante y que día con día lo desarrollamos para comunicarnos entre la sociedad. Exactamente, estoy hablando del lenguaje y el habla. El habla es una de las funciones intelectuales que está especialmente desarrollada en los seres humanos, y el lenguaje es una de las bases fundamentales de la inteligencia de los seres vivos y una parte clave de nuestra cultura. Ahora bien, vamos a empezar a explicar un poco el término del lenguaje. Este va a incluir la escritura. Los mecanismos relacionados con el lenguaje se encuentran localizados en la neocorteza. Las funciones del lenguaje humano van a depender más de un hemisferio que del otro. Este hemisferio se va a llamar hemisferio dominante, bien conocido como hemisferio categórico, ya que va a servir para los procesos secuenciales analíticos. En los individuos diestros tienen el hemisferio izquierdo como el hemisferio dominante, mientras que en los individuos zurdos tienen el hemisferio derecho como el hemisferio dominante. Las capacidades de aprendizaje, como las dislexia, es una capacidad reducida para aprender a leer y es más común en los zurdos que en los diestros. Hay un sinfín de grandes artistas, músicos y diversos matemáticos que son zurdos, siendo uno de sus talentos especiales. Ahora bien, vamos a hablar de cómo es que nuestro cerebro manda las señales suficientes hacia nuestros músculos del habla para poder transmitir un lenguaje. Vamos a recordar que el lenguaje es una de las bases fundamentales de los seres humanos. Las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje van a estar dispuestas a lo largo y cerca de la cisura silviana, también conocida como surco cerebral lateral, del hemisferio categórico. Aquí se encuentra una región en el extremo posterior de la circunvolución temporal superior que se le va a llamar área de Wernicke, y esta va a ocupar la comprensión de la información de tipo tanto auditivo como visual. Posteriormente, esta información se va a proyectar a través del fascículo arqueado hasta el área de Broca en el lóbulo frontal. Esta área se va a procesar la información recibida en un patrón detallado y coordinado para la vocalización y luego proyectarla a través de un área de articulaciones para el habla, dando inicio a los movimientos apropiados de los labios, la laringe y la lengua para producir lo que conocemos como el habla o las palabras. Las personas que aprenden un segundo idioma en la edad adulta, en el área de Broca está casi pegada del área relacionada con el idioma nativo, mientras que en los niños que aprenden dos idiomas a temprana edad, solo hay un área involucrada con ambos idiomas. Es por ello que los niños adquieren una fluidez más fácilmente que los adultos en un segundo idioma. Bueno, ahora que les platiqué un poco acerca de cómo es la fisiología del lenguaje, vamos a hablar de cuando no se lleva a cabo una buena transmisión de señales entre el cerebro y los músculos necesarios para hacer el habla. Estos se van a conocer como trastornos del lenguaje, y uno muy característico es la dislexia, afectando a niños y niñas en todo el mundo. La dislexia es la dificultad para aprender a decodificar las palabras, a deletrear y a leer con precisión y fluidez, a pesar de tener un nivel de inteligencia normal o incluso superior de la normal. Se va a asociar mucho con el trastorno por déficit de atención, y algunas de las personas con los síntomas disléxicos también van a tener problemas con las habilidades de memoria a corto plazo y las dificultades en el procesamiento del lenguaje hablado. Uno de los tratamientos para la dislexia en niños y en niñas se va a basar en estrategias de nuevas enseñanzas que van a incluir la participación de varios sentidos como la audición, la visión y el tacto, mejorando así sus habilidades en la lectura. Otra de las anomalías de las funciones del lenguaje son las afasias, y estas no siempre se deben a defectos de visión o de audición o de parálisis motora. Normalmente van a estar causadas por las lesiones en el hemisferio categórico, el hemisferio que tiene suma importancia en el lenguaje. Una de las causas más comunes de que ocurra una afasia es una embolia o una trombosis en un vaso sanguíneo cerebral.
se pueden clasificar en 3 tipos de afasias. La primera, afasia no fluentes. En esta va a tener una lesión en el área de Broca, donde los individuos tienden a hablar muy lento y tienen una dificultad para generar palabras habladas o escritas. Estos pacientes normalmente van a limitar articular entre 2 a 3 palabras para expresar todo un significado. La segunda categoría son las afasias fluentes. Estas van a tener una característica que se va a encontrar una lesión en el área de Wernicke, en el que el paciente, el habla es muy normal, pero está llena de muchos neologismos que van a tener muy poco sentido. Recordemos que los neologismos van a ser palabras nuevas a partir de una misma palabra. En estas, el paciente no va a comprender el significado de las palabras que pronuncia o escribe, no va a tener mucho sentido, como mencioné. También pueden hablar relativamente muy bien y tener una muy buena comprensión auditiva, pero no pueden unir las partes de las palabras o invocar palabras. Y por último, la tercera afasia, que es afasia anómicas, se va a encontrar una lesión que va a dañar el giro angular del hemisferio categórico. Estas no van a afectar las áreas ni de Wernicke ni la de Broca. No va a existir ninguna dificultad ni con el habla ni con la comprensión de la información auditiva. En cambio, van a presentar dificultades para entender el lenguaje escrito o visual. Y bueno, llegamos al final de nuestro video. Espero y les haya ayudado un poco acerca de la fisiología del habla y el lenguaje y los diversos trastornos de este mismo. Es una actividad de día a día, practicamos para comunicarnos con la sociedad, así que es muy sencillo aprender sobre el lenguaje. Muchas gracias y hasta luego.